historiadora, porque es tiene que ser un dato importante para el público de Sin Censura. Estamos platicando en estos momentos con la historiadora Carla Motte. ¿Hay neutralidad en los órganos autónomos como el INE? Ahora que nos muestran los dientes, ahora que tenemos a un Lorenzo Córdoba, consejero presidente, hablando satanizando, ni siquiera hablando, satanizando al populismo, que es un Lorenzo Córdoba que fue captado hace años siendo racista con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. ¿Son verdaderamente autónomos esos órganos, valga la redundancia, autónomos? ¿Hay neutralidad en ellos? Pues yo creo que habría que ver a cada institución en sus acciones y en su propio contexto. Evidentemente hay algunas instituciones autónomas que tienen, digamos, mayor injerencia política que otras. Unas están más dedicadas incluso a temas técnicos y no por ello dejan de hacer ejercicio político. Sin embargo, yo creo que pensar en la autonomía como un espacio alejado, como si fuera una burbuja externa a lo que ocurre en el ámbito de las instituciones y de la política, es una falacia y es muy, ¿cómo decirlo? Es incluso tramposo. Evidentemente hay intereses de por medio y para lograr que una institución tome decisiones, digamos, de forma relativamente neutral, se necesitan que diversas fuerzas estén presentes o que los sistemas de designación de quienes forman parte de sus consejos consultivos, consejos honorarios o los mandos directos, pues lleguen, digamos, por vía ciudadana. Esa ha sido como la fórmula que está implementado en México para que los órganos autónomos no, digamos, tengan injerencia, digamos, en la vida política, y esto tiene que ver mucho con nuestra historia, y eso sí creo que tiene que destacarse. En México en particular, el andamiaje jurídico electoral se construyó a partir de la desconfianza, porque en México pues tenemos un historial de fraudes y de ejercicios nocivos en las elecciones que llevaron a que tuviéramos este esquema de participación electoral, que por cierto es una de las más caras del mundo. La democracia mexicana es, digamos, dispendiosa, tiene un gasto muy elevado. Entonces, sobre la neutralidad, pues yo creo que es un error seguir hablando de neutralidad, más bien pues tenemos que pensar en cómo han actuado en cada coyuntura. Algunas veces toman decisiones más equilibradas, otras veces pueden inclinarse más hacia una balanza política, y en el caso del INE en particular, pues hemos visto cómo pues han, digamos, sí es algo que se ha dicho, que han abusado de esta figura autónoma, por ejemplo, con la reelección de sus dirigentes, con el gasto que se autodesignan o el gasto que requieren a la federación. Yo creo que proteger a algunos órganos autónomos y hablar de la autonomía es muy complejo y tiene que verse cada vez en su contexto, pero en este caso particular y en otros, pues el INE en los casos de las elecciones ha actuado favoreciendo a grupos concretos, y pensemos en los casos del dispendio comprobado de las campañas, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, que lo dejaron pasar sin más. Es decir, hay mucho como que reclamarle en ese sentido al INE por inclinar su balanza y en este caso ya históricamente con varios agravios hacia las campañas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos queda entonces, historiadora, para esto? ¿Qué podemos hacer, Carla Motte, nosotros como ciudadanos? Evidentemente no depende de nosotros la selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, depende de la Cámara de Diputados, lo mismo con la selección del consejero presidente, su estadía. ¿Qué podemos hacer nosotros ante este tipo de irregularidades, ante estas fallas en la neutralidad, ante esta balanza muy, muy cargada hacia las esferas del poder? Pues yo no escatimaría en la incidencia que sí tenemos las y los ciudadanos en términos de opinión pública, que son inéditos y que tienen que ver también con el apogeo de las redes sociales. Ya lo ha dicho el presidente, que las benditas redes sociales pues nos han dado un canal de comunicación que es muy valioso. Ahora bien, ahí no acaba todo el
el ejercicio o incidencia ciudadana que podemos hacer. Yo creo que en este caso en concreto y en el caso, bueno, del INE y de la virtual censura que se está tratando de hacer hacia las conferencias mañaneras, pues se está hablando por ahí ya de llevarlo a los tribunales. Ese sería el ejercicio que se haría desde el propio ejecutivo, pero creo que también apoyar justamente el derecho que tenemos ciudadanas y ciudadanos de estar informados, y que pues mediante este mecanismo de conferencias matutinas diarias, que pues es un trabajo arduo en sí mismo, pues exigirlas públicamente, hablar de eso. Yo creo que a diferencia de otros momentos históricos, tenemos ese poder que antes no existía, que es el de poder incidir a través de las redes, y pues eso creo que es uno de los caminos. Ahora también organizarnos, y eso siempre está abierto, pues en este caso en defensa del derecho que tenemos a esta información. La historiadora y editora de La Regeneración, periódico feminista, Carla Mote, le agradecemos muchísimo esta participación, este análisis muy, muy puntual de la censura a la que nos estamos enfrentando. ¿Nos puede compartir, por favor, sus redes sociales y, por supuesto, precisamente estos medios alternativos en los que usted participa, para que la gente la busque en otras plataformas? Por supuesto, y muchísimas gracias por la oportunidad. Pues sobre todo me pueden leer en el Twitter, yo ahí opino cotidianamente, es @CarlaMote, Mote con doble T, y el periódico feminista La Regeneración es el órgano informativo de la Secretaría de Mujeres de Morena, y la pueden consultar a través de su página, que es www.laregeneracion.com.mx. Pues muchísimas gracias a la historiadora Carla Mote. Una situación verdaderamente interesante lo que nos comenta, y estamos muy en comunicación. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y muy buen día. Pues muchas gracias a la historiadora.